Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Ya saben, este lugar donde hablamos sobre películas, donde hablamos sobre series, streaming, música, todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. Este es el episodio número 2 de esta serie de radiografías que estaremos haciendo de los personajes principales de la serie de HBO Succession. En el capítulo 1 hablamos sobre el patriarca de la familia, hablamos del mismísimo Logan Roy, y para esta entrega platicaremos un poquito sobre la persona que de alguna forma inició el argumento de Succession a través de su rebelión. Me refiero, por supuesto, a Kendall Roy, interpretado por el actor Jeremy Strong, que si ustedes no lo ubican por nada más que no sea Succession, él, por ejemplo, acaba de protagonizar la última película de James Gray, Armageddon Time. Estuvo también en El Juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. Tuvo ahí un pequeño papel también en la excelente película de Catherine Bigelow, Detroit. Siempre iniciamos estas radiografías hablando un poquito de las referencias que tomaron los escritores para construir los personajes. En el episodio de Logan hablamos de, pues, como de los paralelismos que existen entre Logan y el multimillonario Rupert Murdoch, dueño de Fox News, ¿no? Con Kendall es un poquito más complicado, creo yo, traer como alter egos de la vida real, porque pues es, de alguna forma, Kendall representa a los nuevos ricos, ¿no? Que no conocemos tanto, ¿no? Que son los hijos de los grandes emperadores, de los grandes millonarios, de las grandes millonarias, que todavía no se han hecho como un nombre por sí solos y que están un poquito ahí escondidos, jugando a ser empresarios con las riquezas de sus padres. Entonces, por eso, pues creo yo no hay ejemplos tan... pues sí, ¿no? Tan vívidos que podamos sacar de la realidad. Sin embargo, a mí me gusta mucho crear como esta vinculación. Es algo a lo mejor muy personal, pero que yo siempre he visto entre los personajes de Logan y Kendall Roy con los personajes de Vito y Michael Corleone del Padrino. Yo sé que son personajes muy diferentes, en contextos muy distintos e incluso con motivaciones radicalmente contrarios. Sin embargo, creo que en las relaciones de padre e hijos, tanto de los Roy como de los Corleone, hay un punto en común, y es que su relación se basa mucho en rituales. Y cuando digo rituales me refiero como a estos pequeños momentos simbólicos que impactan en sus vidas, en sus caminos, ¿no? Y en el desarrollo de sus personajes. Uno de los rituales más arraigados dentro del sistema, dentro del patriarcado histórico, por llamarlo de alguna forma, es esta idea de que para que haya un nuevo rey, el viejo rey debe morir, ya sea literal o metafóricamente. Esta idea pues nos ha permeado desde tiempos inmemorables y de alguna forma es la base de esto que llamamos jerarquías. En las instituciones, en los sistemas educativos, en las familias y por supuesto también en las corporaciones. Analicemos un poquito a los Corleone. En El Padrino 1, cuando Vito sufre este atentado, tiene una muerte simbólica, porque está débil, porque está vulnerable. Y en este escenario uno de sus hijos debe matar para asumir su trono. Michael, por muchas razones, es el elegido y a través de un ritual de asesinato, en el caso de Michael no es un ritual metafórico, es un ritual literal. Michael mata y cierra la metáfora y se convierte en rey. Cuando hablo de este ritual de asesinato me refiero por supuesto a la escena donde Michael Corleone mata a Solozzo y al capitán McCloskey en este restaurante italiano. Ojo, para mí esta escena en la historia del cine o de cualquier ficción en general es la escena que más ha impactado en una historia.
a nivel de argumento, a nivel del arco personaje principal, a nivel de destino de los personajes que lo rodean. La matanza en el restaurante italiano de Michael es la escena más influyente en un guión. Esa es una opinión personal, ¿no? Michael, a partir de este asesinato, sigue su camino y se convierte en lo que tiene que convertir para que la historia fluya. Por otra parte, Kendall pues nunca ha podido concretar su asesinato, ni de forma literal ni de forma simbólica, incluso cuando Logan está a su merced, porque recordemos que Logan también pues tuvo una especie de embolia y estuvo en cama y estuvo vulnerable como Vito, interpretado por Marlon Brando, pero Kendall no tuvo lo que se necesitaba para concretar este ritual. Y veamos cuántas veces las rebeliones de Kendall murieron por un evento, no sé si llamarlo fortuito o por el destino, ¿no? En la primera temporada, por ejemplo, cuando tenía a su merced a Logan, sucede esta escena, la muerte del mesero en la boda de Sheep, y a partir de esto, pues Logan es capaz de manipular a Kendall para que no le dé muerte, ¿no? En la tercera temporada también, cuando ya viene iniciado su nueva rebelión, Kendall, pues también fue siendo destruido poco a poco por Logan, ¿no? Incluso en la escena esta maravillosa, en la escena de la Toscana, al final de la temporada número 3, pues Kendall, ¿no? También es destruido, ¿no? Y es llevado prácticamente a las cenizas por un Logan que claramente pues le lleva ventaja en ese sentido. Kendall nunca puede completar este ritual de sangre que le permitiría tener el poder. Mientras que Michael Corleone se define por lo que hizo y por lo que hace, el personaje de Kendall se construye por lo que pudo ser y nunca fue. Creo yo que Kendall es un Michael Corleone incompleto, que vive en el limbo entre el poder y la necesidad del mismo, ¿no? Entonces, no lo sé, quizá estoy sobreanalizando, pero me gusta hacer este paralelismo, que creo además es algo hasta cierto punto muy visible, la influencia que ha tenido la saga de los Corleone en la escritura de Succession. Vamos a una sección que, como se los dije en el primer episodio, estaremos teniendo con todos los personajes una sección que a mí me gusta llamar la fuente de su poder y su maldad. ¿Cuál es la fuente del poder y de la maldad de Kendall Roy? Lo acabamos de decir, y también lo mencionamos en el episodio número 1, cuando hablamos de Logan, que Kendall fue educado para no poder matar. Si bien tiene ideas asesinas, no posee ese instinto y esa capacidad para ejecutar. Y se dice, ¿no? Como muy explícitamente, durante la segunda temporada, no sé si recuerdan, cuando la familia Roy está decidiendo qué miembro del círculo interno se va a sacrificar y va a cumplir tiempo de prisión, un poquito para justificar los escándalos sexuales de la compañía, ¿no? Logan eventualmente elige a Kendall como el sacrificio de sangre, cito, al mayor de los Roy. Kendall acepta como su destino, pero antes de ir a la cárcel le pregunta claramente a su padre: ¿crees que pude haber sido tu sucesor? ¿Crees que pude haber llevado la compañía? En un... pues sí, creo que fue honesto Logan, le responde que no tiene lo que se necesita, ¿no? Que no es un killer, que es una buena persona. Esto hace que Kendall encienda otra vez su instinto de venganza y lo despierta. Pero es claro, ¿no? Que Kendall no puede matar. Sin embargo, aunque no puede ser un asesino, también hay que decir que se rehúsa a morir. Veamos cuántas veces ha renacido de las cenizas el personaje de Kendall, ¿no? En la segunda temporada prácticamente toda es un zombie, que por esta parte que les comentaba de que fue manipulado por Logan
para no decir sobre la muerte del mesero. En la tercera temporada también, ya al final, pues Kendall está totalmente muerto, ¿no? Está totalmente devastado. Sin embargo, revive por la sed de venganza, en este caso que le contagian sus hermanos. Es muy fácil, ¿no? Que Kendall renazca, como les decía, de sus cenizas. Solo necesita una pequeña chispa para revivir. Y creo que esta resiliencia, de alguna forma, es el poder en el personaje del hermano de en medio de los Roy. Logan quizá no crió un asesino, pero sí creó a un sobreviviente. Y esta es una de las pocas cosas, creo yo, que ha hecho en su vida inconscientemente Logan, y que pues le está pegando en la cara, ¿no? Y de alguna forma, pues esta característica de la personalidad de Kendall es la gasolina que echó a andar el motor del argumento de Succession. Esta necesidad de sobrevivir y de aguantar la humillación y de aguantar la derrota. Hablamos mucho de cómo la crianza de Logan Roy ha afectado a Kendall, y cómo conscientemente, repito, pues Logan educó a una persona débil, incapaz de matarlo. Sin embargo, también creo que hay fuerzas internas en Kendall que lo obligan y lo ayudan a no convertirse en su padre. Me refiero, por ejemplo, pues bueno, ser criado por Logan y no ser un killer es complicado, ¿no? Kendall también tiene esta clase de frenos y autosabotajes para no convertirse en una mala persona, ¿no? En Logan Roy, por ejemplo, está su adicción, que siempre su adicción aparece en los momentos clave, en los momentos críticos, cuando Kendall puede ejecutar sus venganzas y puede tumbar a Logan del trono. Siempre como decía, se hace un autosabotaje, ¿no? Y la adicción pues es como un pretexto bastante grande y bastante constante dentro del desarrollo de personaje de Kendall. También él se dice a sí mismo como un hombre de familia, aunque bueno, claramente es un tipo que pues no convive con sus hijos, no los conoce. Hay varias escenas donde se ve, ¿no? Como hay un desapego total emocional de parte de los hijos hacia Kendall, pero él se disfraza y se maquilla de un hombre de familia también como para desmarcarse de su padre. Otro de los puntos, estos frenos que tiene Kendall es esta parte que siempre dice: yo soy una buena persona. Les comentaba sobre la escena de la escena de Toscana que tiene con Logan, donde Kendall le dice a su padre: tú ganaste, yo no puedo ser como tú, yo soy una buena persona. Entonces esa es otra idea que se clava mucho Kendall en su mente para no terminar siendo como su papá, ¿no? Que es una buena persona, aunque pues quizá no lo sea tanto. Vamos a terminar esta radiografía de Kendall Roy, como lo vamos a hacer con todas, hablando un poquito de dónde creo que va el personaje. Les recuerdo que yo estoy grabando estos podcasts en el momento que se está desarrollando la cuarta y última temporada de Succession. Quizá ustedes llegan a él y lo estén escuchando cuando ya haya terminado esta serie, y pues ya sabrán cuál es el destino de todos los personajes, y ya sabrán si yo estaba muy equivocado o en una de esas, en un golpe de suerte, pues tuve razón, ¿no? Kendall, dentro de todos sus fracasos, ha logrado crear hasta cierto punto, creo yo, una ruptura emocional con su padre. La aceptación, este concepto de aprobación ya no es como una obsesión en su diccionario, cosa por ejemplo que sí lo es con el personaje de Rom, que ya veremos individualmente en su radiografía particular. Y en ese sentido creo que el arco final de Kendall no estará tan ligado al destino de Logan como sí la va a estar la de muchos personajes. Sí, sin duda va a haber una confrontación con Logan, y sin duda va a ser un ritual, y creo que va a ser un ritual bastante primitivo, pero creo que el arco de Kendall va a tener su fin con la aceptación de su lugar en el mundo. Al principio de esta cápsula les comenté que la rebelión de Kendall fue el detonante para la historia de Succession. Y una de las historias pues más importantes en
en las ficciones de los seres humanos, pues es la de la historia de Prometeo. En el mito de Prometeo, él se hace amigo de los humanos y le roba el fuego a los dioses para dárselos. Recordemos que el fuego en la mitología griega pues no era un elemento que estuviera concebido inicialmente para el uso de los mortales. En castigo, Zeus condena a Prometeo a que un águila se coma todos los días su hígado. Kendall es un personaje esencialmente shakespeariano y creo que su final está condenado a la tragedia de vivir. Kendall es un personaje que no puede matar, pero tampoco puede morir. En ese sentido, su destino está totalmente ligado a esta, como lo llamó en su momento Milan Kundera, insoportable levedad del ser. Suena bastante ¿cómo se llama? Pretencioso y trágico, pero bueno, esto es Succession. Muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan el capítulo 3, donde estaremos hablando de uno de los personajes que me cuesta más trabajo descifrar, pero también uno de los más interesantes. Estaremos hablando de Siobhan Roy. Y bueno, si les gustó este podcast, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y denle like. Muchas gracias y nos vemos la próxima.